bendiciendo. Hoy comenzamos con el reto de Nehemías y comenzamos con nuestro primer día en ayuno. Son 3 días de ayuno y empezamos hoy con el cronograma. Y esta semana es la semana de orar por la crisis que estamos viviendo, que está viviendo la nación y que está viviendo todas las naciones del mundo. Entonces vamos a estar compartiendo la palabra para dar inicio a esta semana de oración, de súplica, ruego. Doy gracias por sus familias, por sus hogares, por cada uno de ustedes. Ruego al Espíritu Santo de Dios que les siga llenando de fe, de confianza a cada uno de ustedes, que siga guardando sus vidas y la vida de cada uno de los suyos, que están ahí compartiendo con ustedes, y los que están también lejos de ustedes, tal vez en otra nación, hijos, hermanos, padres. Dios los guarde también en medio de esta situación. También doy gracias a aquellas personas que el día de hoy están participando, no solamente con su oración, sino también con el respaldo del ayuno. Gracias a todas aquellas personas que ayunaron el día de hoy. Son 3 días de ayuno como inicio, como propósito, para que el eterno Dios Todopoderoso pueda llenarnos y fortalecerlos. El ayuno no siempre se puede ayunar por cosas, por objetos. Por salvación no se puede ayunar. No se puede ayunar por un carro, por una casa, por un trabajo, no. El ayuno, si nos damos cuenta, el ayuno era para afligir, dice en unas citas bíblicas, se afligían su alma, afligían su alma cuando estaban pasando por una pena, una tristeza, ayunaban por un dolor. Nos dimos cuenta cuando les enseñé acerca de Jonás. Ayunaron por 3 días. ¿Por qué ayunaron? Porque estaban tristes, porque Dios había mandado un mensaje a través de Jonás de que iba a destruir la nación en 40 días. Se entristecieron, ayunaron, colocaron silicio sobre sus cuerpos, que hablábamos que el silicio era una tela gruesa, dura, que provocaba, que era áspera y provocaba fastidio en el cuerpo, que lastimaba. Entonces, para ellos el ayuno, Jesús entró en ayuno por 40 días en el desierto para ser fortalecido por el Espíritu Santo. De igual manera, cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días en la presencia de Dios. Fue un propósito de recibir algo grande que iba a instruir y direccionar todo el pueblo. Entonces nos damos cuenta, es con ese propósito. Este propósito de este ayuno, de los 3 días de ayuno, es para que Dios fortalezca nuestras vidas, nos saque en el poder del Espíritu Santo, renueve nuestras fuerzas, nos dé aún cada día más confianza en nuestro espíritu, en nuestra alma, para infundirles a nuestras familias y seguir creyendo en el eterno Dios. Entonces, por ello hemos hecho estos 3 días de ayuno. Vamos en el primero y vamos a dar gracias a Dios y a presentar la palabra con la cual fue dada para este tiempo, el reto Nehemías, que precisamente es justificado con la palabra, con la Torá. Vamos allí a los Nevín, a los profetas, al profeta Nehemías, donde vamos a estar en el capítulo 1. Donde Nehemías hace su oración, donde Nehemías empieza un propósito. Vamos a compartir ahí la palabra y luego daremos inicio al tiempo de oración y de intercesión. Dice la palabra en Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían
escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté a llorar e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, al Dios de los cielos. Si nos damos cuenta, cuando recibió esta noticia, se entristeció, se sentó a llorar. Dice que hizo duelo por algunos días y ayunó. Se entristeció, ayunó con un propósito de ser fortalecido él, para que Dios le diera un propósito para ayudar al pueblo que estaba en esa condición. Sus muros estaban caídos, estaban a la intemperie de que vinieran otros pueblos y los siguieran esclavizando. Y dije en el 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ahora esté atento su oído, abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Yahweh, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. Tremenda la oración de Nehemías. Tremenda la oración de Nehemías. Lo que hizo fue en este tiempo orar por el pueblo, orar por arrepentimiento, y declaró una palabra que ya estaba escrita. Dice, acuérdate de que dijiste que si pecábamos nos ibas a dispersar, pero también dice que si nos arrepintiéramos y nos volviéramos a ti y cumpliéramos con lo que dicen tus instrucciones, la Torah que le diste a Moisés, los mandamientos, ahí dice efectivamente, dice que así estuviéramos dispersos, así como son de dispersos los cielos, regados por todo el mundo. Dice, tú te acordarás y nos harás volver y nos reunirás donde dijiste que ibas a colocar tu nombre. Tremendo. Dice, ahora te ruego que perdones nuestros pecados. Te ruego que perdones nuestros pecados. Después de que pidió perdón, dice, ahora te ruego por el pueblo, para que tú hagas a favor del pueblo. Y no solamente a favor del pueblo, dijo, y para que yo, tu siervo, halle gracia delante del rey, de quien sirvo. Porque él era copero, él tenía un puesto, un trabajo, allí en medio de la cautividad en Susa. Si más recuerdo, era Artajerjes en ese tiempo. Él era copero de Artajerjes. El copero, ¿qué hacía? ¿Qué función hacía? La función del copero era estar pendiente de los alimentos del rey y de las bebidas, porque como en ese tiempo a los reyes
los mataban, los envenenaban. Entonces lo que hacían era colocar una persona a cargo que estuviera probando los alimentos, las bebidas, y si estaban envenenadas, pues efectivamente se daban cuenta porque el copero moría y se daban cuenta que habían planeado un atentado contra el rey. Este era el trabajo que tenía Nehemías en aquel tiempo, pero pidió al eterno Dios que colocara sobre él para poder pedir por su pueblo, porque él no podía irse, él no podía irlos a ayudar porque no tenía el recurso ni tampoco era dueño de su tiempo. Entonces, pero sabía, estaba clamando, llorando, ayunando para poder favorecer al pueblo de él. Se había entristecido y muchas veces así nos ocurre. Yo creo, pienso y siento en mi espíritu que a usted y a mí también nos han pasado la misma situación. Cuando vemos a nuestros hermanos, familias de nuestros hermanos, familias en toda la nación, en diferentes ciudades, cuando hemos visto los indicadores acerca de lo que está ocurriendo, de esta pandemia, y no solamente aquí, sino en otras naciones, las cantidades de personas que han sido, primero, contagiadas, segundo, las que han muerto, y nos da tristeza ver tal vez en las noticias lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en el Ecuador, en Guayaquil, como cantidades de muertos. Y no sé si, pero yo sé y siento en mi espíritu que a ti y a mí también nos ha dado tristeza, nos ha dado dolor ver a esas personas cómo pierden a sus familias, cómo pierden el control, cómo pierden sus seres queridos, cómo pierden la calma, porque pierden su paz, pierden la calma, la tranquilidad, como muchos han perdido sus hogares, a sus familias. Cuando hablo de hogar, la palabra hogar se refiere a los miembros de familia, no a la casa, no a las cosas materiales, no, sino a los integrantes de su familia. Por eso, así como tal vez hizo Nehemías, como sintió Nehemías, ese dolor dentro de sí por sus hermanos, los judíos, y empezó a levantar este clamor. Dios colocó un propósito, una carga por cada uno de ellos, viéndolos en la condición que estaban. Y eso es lo que ha colocado Dios a través de este tiempo que vamos a tener del reto Nehemías titulado, en los cuales vamos a estar orando por ti, por tu hogar, por tus familias, por tus familiares que están en otros lugares, que no los pudiste tener ahí a tu lado, por tus familiares que están expuestos, que a diario están expuestos, que a diario salen a ejercer una profesión y están expuestos. Por eso Dios ha colocado ese sentir, y por aquellas naciones también que están allí abatidas en estos momentos por esta enfermedad. Entonces, como lo vimos aquí en Nehemías 1, la oración, el clamor, debemos unirnos. Nehemías tal vez tenía un buen puesto al lado del rey, tal vez ganaba bien, tal vez tenía el favor del rey, no necesitaba, pero se dolió, se entristeció, lloró, lloró con amargura, porque se sintió mal. No solamente, a veces hemos perdido hasta eso hemos perdido nosotros. No somos sensibles, sino solamente a las cosas que nos ocurren a nosotros. A veces no somos sensibles, hemos perdido la sensibilidad de, del dolor que tienen los que están alrededor nuestros. Tal vez vemos que a alguien le falta la comida, el vestido, el trabajo, y no nos duele porque nosotros lo tenemos. Gracias al eterno Dios lo tenemos, lo poseemos, tenemos el privilegio de poseerlo. Entonces no nos duele, no nos toca, sino hasta el momento en que nos ocurre a nosotros o a alguno de nuestros familiares. Entonces allí es donde nos duele,
pero Nehemías fue sensible al dolor del pueblo, a lo que le estaba ocurriendo al pueblo. Fue sensible y empezó a orar. No tenía nada que darles en ese momento, pero tampoco tenía nada que perder. Lo que hizo fue empezar a orar. Empezar a orar. El resto lo hizo Dios. Dios lo escogió porque era un hombre sensible que conocía la palabra. Era sensible y por eso colocó un propósito en Nehemías. Sabía que era un hombre con propósito, que él iba a llevar a cabo el gran plan que tenía Dios para poder formar al pueblo, levantarlo, restaurarlo, transformarlo, colocar alrededor de ellos una muralla, un vallado, levantar muros para protección. Y esto fue lo que hizo. Nehemías oró, clamó, y la gracia es el factor primordial en todos los propósitos y en los planes de Dios. Primero, se debe tener un corazón dispuesto. Segundo, que ese corazón dispuesto tenga un propósito. Porque si no hay propósito de Dios, no vale. No vale el corazón sensible, no vale que tengas todas las capacidades, no vale. Porque si no hay un propósito, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, la gracia de Dios jugaba un factor indispensable en ello. Porque Nehemías era el hombre indicado, tenía un corazón sensible. 2, había un propósito de Dios para ese hombre sensible. No fue con otros hombres, no fue con el que vino y le trajo el mensaje de cómo estaba el pueblo. No, era con Nehemías. Dios tiene propósitos, tiene planes específicos con personas específicas. A todos nos tiene propósitos, pero a unos diferentes que a otros. Aquí fue a Nehemías. Si nos damos cuenta, para casi el mismo periodo, utilizó también a Esther, a Hadasa. Con ella un propósito muy diferente, ¿sí? ¿Recuerdan? Y si no, léanse el libro de Esther, donde habla de Mardoqueo y de Esther. Mardoqueo, el judío, que estaban en las provincias de Susa, donde Dios colocó un propósito sobre Mardoqueo y sobre Esther. Un hombre y una mujer que Dios escogió para colocarlos en gobierno. Propósitos diferentes al de Nehemías. Entonces, así usted me puede entender de que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tú naciste con un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. Que se cumpla o no se cumpla está no de Dios, porque Dios ya tiene el propósito contigo, sino está de parte de nosotros. ¿Somos sensibles? ¿Buscamos la presencia de Dios? Porque ahí lo primero que hizo cuando recibió la noticia Nehemías fue empezar a buscar el rostro de Dios, a ayunar, a clamar, lloró, se entristeció por el dolor de su pueblo, de sus hermanos, y empezó a clamar. Entonces, propósitos diferentes, con personas diferentes, algunos mayores, algunos en gobierno, otros para construir, edificar, levantar. Yo sé que Dios está respondiendo preguntas a algunos hermanos. Dirán, ¿Dios tiene un propósito conmigo? ¿Será que sí? ¿Puedo hacer un propósito? ¿Dios puede hacer un propósito conmigo así como lo hizo con Nehemías? ¿Así como lo hizo con Esther? ¿O con Mardoqueo? ¿O con David? Sí, sí lo puede hacer. Diferentes propósitos, ay sí. Tenemos que estar en la conexión correcta con el Espíritu Santo de Dios para entender cuál es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Entonces allí había primero un hombre sensible, que debemos ver esa característica, sensible ante la necesidad del pueblo, ante la necesidad de sus hermanos. 2, el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Con Esther era diferente. Con Nehemías fue ir y levantar los muros. Con Esther fue salvar a las naciones que estaban en los alrededores, en las diásporas, alrededor de las 127 provincias.
que estaban regados por todas las provincias, y salvarlos del decreto que había sacado Amán. Entonces, este era un propósito diferente, era ir, edificar los muros, levantar muros alrededor de la ciudad para protegerla. Y levantar no solamente los muros, sino levantar los muros en sus vidas, porque estaban desanimados, estaban entristecidos, estaban estancados, no tenían una razón por qué vivir, por qué levantarse a diario, no tenían una razón para edificar, ¿ya para qué? Entonces no solamente levantó los muros físicos de una ciudad, sino que también levantó los muros de cada familia que había en aquella ciudad. Le dio un sentir de pertenencia, les dio un ideal, les dio un propósito. No solamente fue el propósito que Dios colocó en Nehemías, fue un propósito que le dio Nehemías a todo un pueblo, a cientos de familias que habían allí. Entonces, el propósito que Dios tiene con nosotros es tocar las familias. Con este propósito, con este reto, vamos a tocar cada familia, cada hogar, cada integrante de esas familias. Ese es el propósito que Dios tiene, tocar cada integrante de cada familia, levantarles, levantar un altar, levantar muros, levantar tu fe, levantar la confianza en el eterno Dios, hacer que tú crezcas en una dimensión, en un nivel espiritual mayor. Eso es lo que quiere el eterno Dios con este propósito. Entonces nos damos cuenta de que primero está el corazón, ser sensible. Nehemías era un hombre sensible a la presencia de Dios, sensible a la necesidad del pueblo, un hombre con una sensibilidad. La gracia que Dios colocó sobre Nehemías, factor adecuado, porque necesitaba una gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es algo especial, un factor especial. La gracia es un poder, una unción. La gracia es una facultad que tienen algunas personas a las cuales Dios se lo ha dado. Voy a hablar de gracia. La gracia que tenía José, la gracia que tenía Daniel, fueron gracias que estuvieron sobre sus vidas, el favor de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, José tenía una gracia. ¿Cuál gracia? Pues cuando llegaba a algún lado, llegó donde Potifar, a la casa de Potifar, y tenía una gracia, algo de parte de Dios que hacían confiar en él. Confiaban a ojos cerrados en José y lo colocaban en todas las posesiones, y José hacía prosperar todo. Pero no era José, era eso especial que Dios había traído sobre la vida de José, una gracia de multiplicación. Y todo lo que administraba, y no era administrador, usted se da cuenta que él era un pastor, un cuidador de ovejas. Entonces, ¿dónde aprendió la administración? ¿Dónde aprendió a multiplicar los bienes y multiplicar los bienes de Potifar? Y luego entró a la cárcel y lo pusieron a administrar la cárcel porque le iba excelente en las labores que hacía. Todo prosperaba. Y luego que lo pusieron a hacer, a gobernar toda una nación, Egipto. Eso es una gracia. Daniel, entre sus amigos, porque eran tres, que llegaron al horno de fuego, y Daniel lo echaron al foso, pero ni siquiera los leones le hicieron daño. ¿Sabe por qué? Porque había una gracia, una cobertura, una cubierta, un talit. Un talit es un manto sobre su cabeza, que era la presencia de Dios, que era porque guardaban su pacto, porque guardaban las instrucciones que le había dado a quién. Aquí me dice Nehemías, punto clave, acuérdate de las instrucciones que le diste a Moisés para que las guardáramos, que si nos volviéramos a él, a esas instrucciones, tú nos recogerías de donde quiera que estuviéramos y tú colocarías tu nombre sobre ese lugar y sobre nosotros.
Entonces, punto clave. Es que tenían una gracia, ¿por qué? Porque buscaban la presencia de Dios. Y aquí la gracia que vino sobre Nehemías, realmente tremendo. Un copero, imagínense, un copero que podía saber de levantar muros, de direccionar, de influenciar. ¿Se acuerdan de, en algún momento les hablé de que la influencia que tienen algunas personas, que tenía Eva, tremenda influencia tenía Eva, que influenció a Adán. Adán fue el primer hombre creado por Dios y tenía toda la autoridad, pero ¿sabe qué ocurrió? Eva lo influenció. Tremendo, lo influenció tanto que él llegó a hacer lo que Eva le dijo que hicieran. La influencia. Entonces, tremendo. Influenció a todo un pueblo, a muchas familias a levantarse, a construir los muros, a las grietas que habían en esos muros, a levantar los pórticos, a levantar las puertas, a construir sus vidas, porque les dio una esperanza, les dio una confianza en el eterno Dios Todopoderoso. Entonces fue un influenciador tremendo, un líder, llevó a muchas personas a que ejercieran, a que sacaran su potencial, su propósito saliera a la luz. Eso es lo que hacen muchas personas, tener una gracia de parte de Dios. Entonces, ¿y era qué? Un copero, un esclavo copero. Simplemente, ¿pero qué? Era sensible, había un propósito de Dios en su vida. Y 3, una gracia, un favor de Dios, que todo lo que le iba a salir bien. Entonces, halló el favor de Artajerjes. Léase los libros de historia, tremendo. Ustedes saben que había Artajerjes, hubieron Artajerjes 1, 2 y creo que 3 tremendos que mataban sin piedad que ellos querían, destruían los pueblos que ellos querían. Imagínense, si usted lee Esther, se da cuenta que le dio a Amán la autoridad de que hiciera lo que quisiera, sí, sin saber que el pueblo era el que iba a destruir, y Amán iba a destruir al pueblo judío y a él le daba poco, no les importa nada de eso. A ellos lo único que les interesa es sus propios bienes, estar bien, que sus familias estén bien y tener posesiones. Con esos reyes, pero dése cuenta, un rey loco, Artajerjes, con mucho poder, vio la gracia de Dios en Nehemías y le dijo: ¿por qué estás así triste? ¿Por qué estás así como melancólico? ¿Por qué estás así como aburrido? ¿Qué tienes? Y Nehemías le contó, y que un rey le pusiera cuidado a uno de sus empleados. Eso no pasa, pero la gracia del eterno Dios estaba sobre Nehemías. Y esto fue la causante de que Artajerjes escuchara lo que Nehemías le estaba contando. Le dijo: mi pueblo está allí, está en ruinas, están desprotegidos y por eso he estado así. Entonces Artajerjes, así, la gracia de Dios es así. No me pregunten cómo, pero Artajerjes le dijo: ¿y qué necesitas? Sencillo, sencillísimo, la gracia de Dios es así. ¿Qué necesitas, Nehemías? Y Nehemías llega y le dice: pues necesito como una licencia, y allá estaban lejos. Una licencia para ir, levantar los muros, ir y volver. Imagínense, si nomás se tardaron 50 días, 52 días en levantar los muros, 52 días de licencia, fuera de lo que iba a estar, lo que le costaba el trayecto. Entonces, imagínense cuánto tiempo, una licencia de meses. Y Artajerjes le dice: pues bueno, hágale, váyase. Tremendo, ¿no? Y le dice: ¿y qué más necesitas?
Ah, no, necesito cartas de recomendación porque voy a pasar por muchas tierras. Voy a necesitar que me des cartas de referencia para que no me pongan problema. Ah, bueno, ¿qué más? Voy a necesitar madera, voy a necesitar recursos. Ah, bueno, que se las hagan. Tome, háganselas. O sea, como tan sencillo, como tan fácil. ¿Sabe por qué? Así mismo como José, como tan fácil. ¿Sabe por qué? Que la gracia del eterno Dios, la gracia del Rey de la Gloria, la gracia de el que creó los cielos y la tierra estaba sobre Nehemías. Y fue tan fácil. ¿Cuánto se tarda usted en un curso? Ante su gobierno, ante nuestro gobierno, ante su ente. ¿Cuánto se tarda en pedir un recurso? ¿Cuánto se tarda usted en pedir una licencia en su trabajo? Por favor, deme una licencia para ir a hacer esto. Sí, por favor, páselo por escrito, páselo a recursos humanos, páselo a mi secretaria, páselo y vamos a tenerlo en estudio. Aquí no hubo de estudio, aquí no hubo de... No, la gracia que tenía Nehemías, era la gracia del Eterno, el favor, el poder del eterno Dios estaba sobre Nehemías. Y entonces eso es la gracia, el favor de Dios, algo especial sobre la vida de Nehemías. Y entonces le dio la facultad de hacer todo esto. Entonces tú y yo podemos hacerlo, tú y yo podemos tocar el corazón de Dios, ser sensibles ante la circunstancia que está pasando, que estamos pasando todos, pero que algunos están más golpeados que tú y yo, que algunos han tenido más pérdidas que tú y yo, algunos están más desfavorecidos. Tú y yo tenemos la gracia de Dios, la protección de Dios, no nos ha abandonado, hasta ahora nos ha guardado y nos ha protegido y no nos ha desamparado, pero hay muchos otros que sí. Entonces oremos por aquellos, pidámosle al Eterno, llevémoslos en nuestras oraciones, aquellas personas que necesitan aún más que lo que necesitan tú y yo. Tal vez tú y yo estamos en nuestros hogares, no nos exponemos, pero hay otras personas, sí, del sector público, ejército, policía, los del sector de la salud, ahora que veían las redes en estos días, ayer y hoy, donde estaban hablando acerca de que el gobierno quiere que trabajen prácticamente, que no se puedan retirar, que no puedan dejar sus funciones y que trabajen prácticamente, lo estoy diciendo así literalmente, gratis, ¿sí? Que hagan su labor sin una compensación, cuando deberían compensar aún más, porque es el sector que más ha sido afectado y es el sector donde más labor hay en estos momentos. Largas, pero largas son las jornadas y expuestos. Nos podemos dar cuenta, ya aquí en Colombia 2 médicos ya perdieron su vida dando todo su recurso humano y laborable ante toda la necesidad que hay en estos momentos de las personas que lo necesitan. Y si lo vemos, están siendo afectados ahora ese sector, el de la salud, médicos, enfermeras, instrumentadores, bacteriólogas, todo lo que son en el sector de la salud. Ellos exponen sus vidas y ahora están siendo desmejoradas sus condiciones. Oremos por aquellos que sus condiciones están siendo desmejoradas en este momento de crisis, en este momento que estamos viviendo tremendo. Entonces, pongamos nuestro corazón sensible, oremos, ayunemos, clamemos por ellos. Y esta semana, en el cronograma de las 7 semanas que nos van a llevar a las fiestas de la cosecha y a las fiestas de Shavuot, de la semana donde se entregó la Torá al pueblo, donde el Espíritu Santo descendió con fuego sobre los que estaban allí reunidos. Leyendo aquí los mensajes, allí reunidos, sí, importante,
envíeme sus mensajes, coloque ahí sus necesidades, las necesidades de aquellos familiares, las necesidades de aquellas personas. La idea es esa, estar en unidad y poder estar intercediendo por esas necesidades que tal vez desconozco, pero que el eterno Dios no desconoce, y unirnos para que todos podamos hacerlo. Entonces, orar por ese sector, por las personas que se desplazan en vehículos, transportadores, que llevan los recursos alimenticios del campo, que llevan de una ciudad a otra, por los campesinos, oremos por cada uno de ellos, por ese sector que fue tan abandonado, que ha sido abandonado por mucho tiempo. Usted se ha dado cuenta en los años anteriores, meses anteriores, los paros que hubo, tanto de camioneros, de los conductores, de los transportadores, de ellos, y también de los campesinos. Entonces nos damos cuenta de sectores abandonados por el gobierno, sectores que hoy son muy importantes. Mira, en las crisis de las crisis también salen cosas muy buenas. Apreciamos las cosas que desvalorábamos cuando no nos importaba nada. Y hoy es muy importante. Entonces oremos por cada uno de ellos. Voy a dar 2 citas bíblicas importantes esta semana. En el cronograma es orar por la crisis, por los sectores golpeados, y algo indispensable, por nuestros gobernantes. Por nuestros gobernantes. Entonces nos damos cuenta. 2 citas bíblicas nomás voy a compartir y oramos. No se preocupe, no lo va a demorar mucho. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de hay seguridad. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Por eso muchas naciones fueron golpeadas fuertemente, porque no se tomaron las medidas, no se tomaron las medidas necesarias en el momento indicado. Prevaleció el comercio, prevaleció el dinero, el recurso que generaba. Si se hubieran cerrado en los tiempos indicados, todo lo que fueron los aeropuertos no hubieran entrado a muchas otras naciones, no hubieran ingresado si se hubieran tomado las medidas de cerrar los aeropuertos, de cerrar todo ingreso a nuestras naciones. Muchas naciones no hubieran sido tan golpeadas como fueron golpeadas en estos tiempos. Entonces, las decisiones que no fueron sabias, el pueblo perece, el pueblo se duele. Y en Timoteo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tremendo. Entonces, ¿qué nos dice? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones súplicas por todos los hombres, y a dar gracias por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Es una instrucción que también dice, y que está en la por nuestros gobernantes, reyes y los que están en eminencia. En eminencia son aquellas personas que están en unos puestos donde tienen que
donde tienen que direccionar y donde sus decisiones afectan a pueblos, comunidades, sociedad, naciones. Oremos por ellos. Tal vez no lo hemos hecho de la forma efectiva, o tal vez solamente nos hemos encerrado a pensar en un círculo pequeño que es nuestra familia. También debemos pedir por ellos. La palabra nos dice que debemos pedir por ellos, por los que están allí en eminencia. Tal vez si el pueblo se uniera, nuestro clamor, Dios cambiará las cosas, porque el que pone y quita reyes es Yahweh. Dijo Jesús ante Pilato: tú lo que haces, lo haces porque te fue dada autoridad del cielo, porque se te fue delegada. Entonces Dios delega, Dios coloca, Dios permite que ocurra. A veces porque, y me recuerda recuerdo cuando Israel pidió rey, el primer rey, Saúl, y Samuel le decía: pero ¿por qué piden rey si rey es Yahweh? Él nos ha direccionado bien, Él nos ha dirigido. No, queremos un rey como todas las otras naciones. Ellos quisieron ser como todas las otras naciones y pidieron un rey. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios se lo dio. ¿Y sufrieron? Sí, empezaron el sufrimiento en sus vidas. A veces cuando el pueblo no tiene dirección, un objetivo, una visión, se desenfrena, se pierde, se destruye a sí mismo. Si pidiéramos bien al eterno Dios y levantáramos nosotros nuestros clamores y fuéramos correctos en nuestros caminos y levantáramos allí a esas personas, los gobernantes realmente que necesita la nación, viviríamos quieta, reposadamente y nos alegraríamos, porque cuando un rey es justo, el pueblo se alegra, el pueblo se goza. Pero justo solamente hay uno y se llama Yahweh, Jesús, su Hijo, el Salvador. Entonces vamos a estar orando con estas dos citas bíblicas, la de Proverbios y la de Segunda de Timoteo. Vamos a estar orando por nuestros gobernantes, reyes, aquellos que están en eminencia, los presidentes, gobernadores, alcaldes, todos aquellos que están los ministros, para que tengan el eterno Dios les dé sabiduría. ¿Para qué? Para saber tomar buenas decisiones, no como lo están haciendo ahora, desmejorando la calidad, desmejorando las condiciones ahorita del sector de la salud, de los profesionales en la salud, de los médicos y de los enfermeros en estos momentos tan críticos. Entonces, no de esa forma, sino que Dios les dé sabiduría a ellos para manejar bien los recursos, porque si nos hemos dado cuenta, y no quiero entrar en detalles, todo lo que ha estado ocurriendo a nivel de lo que han manifestado muchas personas, muchos entes, de la corrupción que se está viendo aún en medio de esta crisis, hay corrupción. Entonces, de lo que están haciendo deshonestamente. Entonces, orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría para emplear los recursos necesarios donde realmente se necesitan, a las personas que realmente lo necesitan. Entonces vamos a tener este tiempo para orar. Incline ahí un momento su rostro, incline su corazón, pero levante su oración, levántela. Únase a la oración de cada uno de los que están ahí conectados y de los que están en sus hogares, allí conectados con la presencia de Dios, para levantar este clamor. Vamos a estar orando por ti, por mí, por mi hogar, por tu familia, por los que están allí lejos. Entonces vamos a estar orando. Dios es grande, bueno, poderoso. Al eterno, por la familia, por los hogares de Liliana, allí en Chía, de la hermana Beatriz, Bogotá, de Nastalia, allí en Cali, Javier, Bogotá, allí de la señora María, allí mi mamá,
de Ángela allí en Bogotá, Nancy en Bogotá, a María Pérez, creo que allí en La Dorada, por su familia, por su mami, por sus hermanos, por cada uno de ellos, para que el eterno Dios los guarde, los bendiga. Allí a Olguita, y por cada uno de los que no están conectados pero que están participando en Francia, a Diana, en España, a Carito, y así en diferentes lugares. Vamos a estar orando por cada uno de sus hogares y familias, por cada uno de ellos. Vamos a estar levantando nuestro clamor. Vamos a estar levantando nuestro clamor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ministra, Rey de Gloria. Señor, te queremos colocar delante de ti las familias que ya mencionamos, a cada una de ellas, y las que, Señor, también, mi amado Rey, en Bogotá, toda familia, Señor, que está allí en Bogotá, Señor, que clama tu nombre, Señor, independientemente, Rey de Gloria, independientemente de el nombre de las congregaciones, porque tú vienes por una iglesia, no por una denominación, Señor, por todos aquellos que han sido afectados, Señor. He visto también pastores que fueron afectados también por esta enfermedad, que tocó sus vidas, que tocó las de sus familias. Algunos han muerto, otros están enfermos. Yo te pido por cada uno de ellos, por sus familias que fueron afectadas. No somos inmunes, mi amado Rey, somos seres humanos con un propósito y una gracia. Algunos les ha tocado llevar tiempos difíciles, tiempos fuertes, mi amado Dios. Muchos han visto, mi amado Rey de la Gloria, muchos hogares vieron la muerte, Señor, en las vidas de sus familiares. Yo te pido para que les des fortaleza a cada uno de ellos que tal vez perdieron algún familiar debido a alguna enfermedad, no solamente a esta, sino a otras diversas enfermedades, Señor. Te pido por cada uno de ellos que los fortalezcas sus corazones. El vacío que dejaron estos familiares en sus vidas, Señor, seas tú en el bendito nombre de Jesús, Señor, que seas tú fortaleciéndoles y dándoles ánimo, porque la vida sigue, el propósito sigue, Señor. Muchos se quedarán atrás, Señor, pero sabemos que están allí, mi amado Rey, en tu presencia, mi amado Dios, porque creemos que tú eres un Dios como lo veíamos. Jesús resucitó y resucitaremos, estamos en la presencia de Él. Aquellos que durmieron están en la presencia de Él. Te damos gracias, Señor, por sus familias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, Dios, por guardar, Señor, aquellos, mi amado Rey, que están en el sector de la salud, que salen, Señor, sus vidas y las vidas de sus familias, Señor, para que coloques un cerco alrededor de ellas, y mucho mayor, Señor, de los que colocas a los que nos quedamos en casa, Señor. Rey, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu cobertura, que un talid, así, mi amado Rey, una gracia, Señor, esté sobre la vida de ellos, Señor, que es, mi amado Dios de los cielos, seas tú guardando su entrar, su salir, Señor, mi amado Rey, mi amado Dios de los cielos, para que no sean tocados por ninguna plaga, ninguna enfermedad, Señor, en el bendito nombre de Jesús, Señor, que ellos sigan tomando sus medidas, sus cuidados, pero que también la presencia tuya esté sobre ellos, Rey de Gloria. Te pido, Señor, por cada niño en sus hijos, hijas, mi amado Rey, por los niños, mi amado Rey. Dijo, dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino, Señor. Te pedimos, Señor, para que guardes, Señor, la juventud también, Señor, a los adolescentes, mi amado Rey, Espíritu Santo de allí en clínica, Señor, tal vez muchos están muriendo y no sabemos, Señor. Me compartían, Señor, de una hermana que estuvo su nieta, Señor, en una clínica, Señor. No tenía esta enfermedad, tenía otra, pero había un adolescente allí, 15 años, y entró con signos vitales muy bajos, perdió su vida. Te pido por su familia, Señor, para que la llenes del amor, Señor, ese vacío que tal vez dejó este joven, Señor. Te pido en el nombre de Jesús en esos mismos momentos. No conozco su nombre, ni el nombre ni de aquella familia, Señor, pero te pido por ellos. Te pido, Señor, también, mi amado Rey, allí por Blanca, Espíritu Santo, por su papá, por Janet, su hermana, Espíritu Santo de Dios. Obra, Rey de Gloria, en esos momentos, Señor, que una unción venga, Señor, los cubra, Señor, los guarde, Espíritu Santo. Mi amado Rey, te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Espíritu Santo, y también te quiero pedir especialmente, mi amado Rey, por los que están en eminencia, reyes, mi amado Dios de los cielos. En este tiempo no hay reyes, tenemos presidentes, gobernadores, ministros,
alcaldes, mi amado Dios de los cielos, secretarías de gobierno, Señor, donde cada uno ejerce, Señor, y cumple con funciones para la comunidad, mi amado Dios, para que le dé sabiduría, Señor, al sacar, al decretar medidas, Espíritu Santo de Dios, las más favorables, Señor, las que estén justo en el momento indicado, Señor, mi amado Rey, que van a ayudarnos, que nos van a favorecer, Señor, a disminuir índices, que nos van a proteger, que van a proteger a nuestras familias, mi amado Rey. Yo te pido, Señor, para que le dé sabiduría en el momento indicado, Señor, porque tal vez no fueron nada, Señor, no fueron tal vez la debieron tomar, Señor, tal vez hubo ignorancia, tal vez hubo, Señor, otros, mi amado Rey de los cielos, otros intereses, Señor, el económico, Señor, y por ellos afectaron a muchas familias, Señor, al no haberse cerrado. Tal vez, Señor, con diligencia como se hubiera hecho, Señor, los aeropuertos se hubieran cerrado, Señor, las fronteras en los momentos indicados, no hubiéramos visto, Señor, tales tragedias, tales cantidades de personas, Señor. Por eso te pido que les des sabiduría, Señor. Ahora, Señor, hay unas medidas de aislamiento inteligente, Señor. Señor, mi amado Rey, tal la más indicada, Señor, pero dale, Señor, sabiduría, Señor, al presidente, a los alcaldes, mi amado Rey, a los ministros, Señor, cuando saquen, mi amado Rey, cada decreto que sacan, Señor, para el beneficio de nosotros, que sea para el beneficio, Señor, del pueblo, Señor, que sean con sabiduría, para que no nos afecte, Señor, en la forma negativa, Señor, sino que sea beneficiando vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Te pido, Señor, mi amado Rey, para que por encima de todo esté y se preserve la vida de cada una de nuestras familias, Señor, no el interés económico, sino el interés, Señor, familiar, Señor, el interés de la vida esté por encima de todo ello, Señor. Te pido para que seas tú tocando, mi amado Rey, para que te conozcan, mi amado Rey, porque tal vez no conocen de ti, Espíritu Santo, pero me dice tu palabra: Artajerjes no te conocía, Suero no te conocía, pero debido a aquellos hombres y mujeres que utilizaste, Señor, conocieron el poder tuyo, mi amado Rey. Hay naciones, presidentes, donde te conocen, donde colocaron el favor, la gracia tuya por en medio, por encima de todo. Y son países donde tú los has favorecido y los has guardado. Yo te pido por esos gobernantes, Señor, aún, Señor, por Estados Unidos, donde Trump, Señor, ha colocado, Señor, tu presencia, mi amado Rey, aunque no lo pueda hacer, Señor. Yo sé que hay cosas que no puede hacer, Señor, que no se le facilitan, mi amado Rey, pero ha colocado tu presencia, tu nombre por encima de todo, Señor. Ha ayudado a Israel, Señor, de una manera o de alguna otra diferente, Señor. Es un instrumento, Señor. Te damos gracias por su vida, por la vida de otros presidentes, Señor, Suramérica, en Centroamérica, mi amado Rey, por cada uno de ellos, mi amado Rey, esos presidentes, Señor, para que tú les estés dando, Señor, la facultad de lo alto, Señor, para que tomen las mejores medidas, Señor, que ya fueron afectados fuerte y drásticamente, Señor, para que tú seas trayendo la gracia tuya, Señor, y seas, Señor, salvándonos, seas trayendo, Señor, la bendición sobre ellos, mi amado Rey, sobre esas familias afectadas, Señor, para que tú estés dándoles sabiduría a los científicos, mi amado Dios de los cielos, médicos, mi amado Rey, están investigando, Señor, una cura, una vacuna, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú obrando, Rey de gloria. Sabiduría viene de ti, procede de ti y está en lo alto, mi amado Rey. Excelentemente, Señor, tú te la diste a José, se la diste a Daniel, mi amado Rey. Mi amado Dios de los cielos, en estos tiempos utiliza tiempo bien diligentemente, Señor, para no perder una salvación tan ni perderla, Señor, a aquellos que se la podemos, mi amado Rey, brindar. En este tiempo, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, mi amado Rey, Dios de los cielos, mi amado Dios, por el ministro, Señor, que ejerce allí en el sector de la salud, Señor, para que seas tú tocando el corazón de ellos, mi amado Rey. Para todos aquellos, Señor, que están allí, Señor, siendo tocados, Señor, por las medidas, Señor, que están favoreciendo ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sean sacando buenas noticias en este tiempo, en esta semana, en el transcurso de esta semana, que mejoren las condiciones para ellos, Señor, que mejoren, Señor, las condiciones de protección también para ellos, mi amado Rey, que les suministren las protecciones adecuadas, Espíritu Santo. Tal vez no les están dando, Señor, una mascarilla, Señor, especializada, Señor, para ellos, mi amado Rey.
no le están dando, Señor, su uniforme adecuado, Señor, el traje adecuado, Señor, para la protección de ellos, porque no hay recursos o porque están utilizando los recursos de forma inadecuada. Yo te pido, Señor, para que el recurso sea bien utilizado, Señor, para que lo utilicen adecuadamente, Señor, porque los que están allí están expuestos, Señor, y el recurso lo están desviando, Señor, para que el recurso vaya directamente a lo que se necesita, a esos elementos de protección para ellos, en las empresas donde necesitan elementos de protección, se los den, Señor, a aquellos empleados. Te pido también, Señor, por los que están en inminencia, empresarios, Señor, que en estos momentos están allí, como dicen algunos, craneando ideas, mi amado Rey, para salvaguardar, Señor, el sector de la economía, Señor, para que se activar, mi amado Rey, de una forma inteligente, de una forma sabia, no exponiendo, Señor, las vidas de muchos, Señor, sino de una forma esa sabiduría para que puedan hacerlo, Señor, adecuadamente. Yo te doy gracias en el bendito nombre de Jesús en esta tarde, Señor, en este primer día, mi amado Rey, en la cuenta del Homer el segundo día, Señor, pero en este el reto Nehemías, Señor, sería el Homer número 2, Señor, de la medida de la en medio de ella vamos a hacer fiesta, Señor, alegría, júbilo, Señor, en estos tiempos, en esta vamos a ver la gloria tuya, Señor. Vamos a ver un favor especial sobre cada familia, sobre cada integrante de familia, Señor, allí, Señor, donde nos escuchan, donde te conocen, donde tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor. Sé, Señor, que voy a escuchar de milagros que están ocurriendo. También eso, compartan los milagros que Dios ha hecho. Yo sé que han ocurrido, me han llamado a contarme de ellos, económicos, familias que no tenían de alguna forma, pero Dios les ha proveído a el corazón de otras personas, han traído de la forma inesperada, ha traído un recurso, ha sanado a sus familiares. Dios ha hecho cosas grandes. No te quedes con ellas porque no van a conocer entonces del poder y la magnificencia de lo que Dios hace sobre vuestras familias. Yo te exhorto a que hagas estas rogativas, estas oraciones, estas súplicas y también acción de gracias por todos y cada uno de ellos que están en eminencia, que están expuestos, que están laborando, que están allí, los gobernantes en diferentes naciones, pero también me comentaban hoy que el presidente de Francia había tomado medidas, no los vi en las noticias ni en las redes, me comentaron de una hermana, de una hija que en la familia en Cristo Jesús, que está en Francia, que está allí, que el presidente tomó la medida de estar un mes más, 30 días más en cuarentena, que tomaron, Señor, a cada presidente, Señor, le des la sabiduría, las indicaciones necesarias, Señor, para que salvaguarden, Señor, las vidas de todas esas familias, Señor, de todos esos pueblos, Señor, en los cuales ellos están allí, Señor, como gobernantes. Te doy gracias en el bendito nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Rey de Gloria, por cada una de sus vidas, Señor, que tengan su sustento diario. Yo te pido, Señor, que cada familia tenga su provisión, su sustento en sus alacenas, Señor, mi amado Rey, porque tú no nos vas a desamparar en este tiempo. Sostuviste, mi amado Rey, a Abraham, a Isaac, a Jacob en tiempos de crisis tremendas, de hambres tremendas, mi amado Rey. Tuviste, amado Rey, la economía de Noé, Señor, en ese arca por más de un año. Noé llovió por 40 días fuertemente y se inundó casi toda la, pero no fueron 40 días, 6 meses estuvieron hasta que se encalló en una montaña, y luego casi 3, 5, 6 meses las aguas que habían tapado completamente la tierra. Entonces fueron, si usted lee adecuadamente el libro en el cual narra la historia de Noé, del arca, se da cuenta que casi fue un año metidos allí en ese arca al sustento del eterno Dios, de lo que había dentro del arca. En el nombre bendito que es sobre todo nombre, Jesús, que es allí en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice su palabra. Damos gracias por ello, porque sabemos que no nos va a faltar,
Tu presencia está con nosotros, mi amado Rey. Espíritu Santo, te doy las gracias en este tiempo, Rey de Gloria, mi amado Dios, elevamos gracias, júbilo, Señor, sabemos, mi amado Dios, que en estos tiempos tú nos das gloria, Señor, que celebraremos fiesta, Señor, nos sacaste a hacer fiesta, con gozo, con alegría, Señor, levantaremos, Señor, voz de júbilo, palmas, Señor, levantaremos nuestro, Señor, dice en Isaías en el 5 que se callarían los panderos, la arpa, que aquellos que bebían indiscriminadamente se cerrarían los lugares, pero también en el 21, en el 25 dicen, Señor, que muchos también después de todo esto seguirían sus vidas normales. Hoy una hermana me contaba un sueño que había tenido y uno que ya me había contado con anterioridad cuando todavía nos congregábamos, ella y estábamos meditando en ello, que fue lo que sucedió, que muchos en medio de esto temeríamos y nos volveríamos nuestros corazones y nuestras vidas al eterno Dios, pero muchos otros también seguirían después de que pase todo aquello y seguirían con sus vidas tal cual como venían haciéndolo. Despreciarían la oportunidad que Dios les ha dado, seguirían levantando nuevamente a sus ídolos que se porque en estos momentos no vale el hierbatero, el agorero, el brujo, el hechicero, no vale la solución que han dado el cabello en la Biblia para hacer infusiones, todo aquello está por el piso, no hay sino uno solo que sobre todo nombre, que se llama Yahweh, el Dios verdadero, el que destruyó, derribó todos los altares de Baal de Egipto, los avergonzó. Y cuando hubo sequía durante 3 años, cuando Elías, que cerró los cielos, imagínate, estaba avergonzando a Baal, que era el Dios de las lluvias, y no llovió durante ese tiempo. Avergonzó a Baal, que supuestamente era el Dios de las lluvias, y le cerró los cielos, y Baal no derramó la lluvia sobre los cultivos, no pudo hacerla llover. El único que pudo hacer y que volvió a hacer llover fue el eterno Dios, al que Elías clamaba, al que confiaba Elías. Así que tu mirada esté puesta en el eterno Dios, en el verdadero, en el Dios de Israel, y tú eres Israel. Yo soy Israel, porque somos injertados en como rama en el árbol, y como decía ahorita Nehemías, nos traerá, si nos ha dispersado tan lejos, así como está dispersado los cielos de la tierra, Él nos traerá nuevamente, y somos, mi amado Rey, Señor, ese pequeño rebaño. Somos Israel, Señor. Somos Israel, amado Dios, y tú cumplirás tu promesa sobre cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Rey de la Gloria. Tú cumplirás, mi amado Dios. Dios dice, fuerte y poderoso, con mano poderosa sacó a Israel de Egipto. Con mano poderosa nos sacará para hacer fiesta durante este tiempo, dando victoria, dándole gloria a Dios por todo lo que va a hacer en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra nación, en nuestros gobernantes, en cada uno de ellos. Yo lo creo, lo sigo creyendo, mi fe y mi confianza está puesta en el eterno Dios, Rey de la Gloria. En Él pongo mi confianza. Te doy las gracias, Rey de la Gloria, y por cada una de las familias y de los oyentes en este tiempo, aquellos que vieron esta transmisión y están orando y clamando por la familia. Nosotros, mi amado Rey, por la necesidad que hay, Señor, en estos momentos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, Señor, municipios, mi amado Dios de los cielos, en nuestra nación. Te damos gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana, día número 2 del reto Nehemías, número 3 del Omer, hacia la fiesta de las cosechas y de Shavuot, de las semanas, donde el Espíritu Santo derramó la palabra sobre sus corazones. Le doy gracias al Eterno. Recuerden, doy gracias a las familias que están haciendo sus ayunos. Mañana ayuno día número 2. Gracias por el respaldo. Yo sé que lo están haciendo con un corazón sensible, porque Dios tiene un propósito sobre usted.
mujeres guerreras, guerreras de Dios, mujeres empoderadas como Jael, mi amado Rey, como Débora, Espíritu Santo de Dios, como Esther, que unas están en gobierno, otras son guerreras, otras son profetas, cada una en el direccionamiento que Dios ha dado, aquellas que le ha dado una sabiduría especial, una gracia como la de José, pero también una sabiduría especial para direccionar, para dar consejo, como Daniel, tú bien lo sabes, mujeres sabias que están allí direccionando bien sus hogares en estos momentos que tal vez ha querido el enemigo dividir, traer división en sus hogares, colocando al hijo contra la madre, al padre contra el esposo en estos momentos, y hay muchas sabias que han tenido la sabiduría de Dios para quitar toda división en medio de sus hogares, han sabido sobrellevar las cargas de los demás, los que son débiles, de los que no bien de Dios, los que no han llegado a una madurez, pero tú que eres maduro en el conocimiento de la palabra, te damos gracias por tu sabiduría, por la sabiduría que le has dado a cada mujer, Señor, en este tiempo, Señor, para dirigir hogares, para dirigir empresas, para dirigir el destino de muchos hogares, de muchos hogares que están siendo provisionados de una empresa. De Jesús, oro por mujeres que están en ese nivel de gobierno, en ese nivel que están en un cargo alto, donde sus directrices, donde las decisiones, donde con sabiduría que tú les estás dando, Señor, van a llevar a empresas y a todas aquellas familias que dependen de esas empresas, las van a llevar no solamente, Señor, sino al mi amado Rey, en medio de crisis, Señor, declaro que va a haber éxito. En medio de crisis, Señor, sé que se van a volver a reactivar, Señor, el agro, mi amado Rey, como decía qué día, Señor, acerca después de que salió, no había absolutamente nada, todo había sido ahogado por el año, ni siquiera la tierra era todavía buena, factible, viable. Pero Noé sembró, empezó a sembrar, se reactivó la economía. Daremos una palabra profética de que se reactivará la economía en medio de crisis. No sé cómo van a ser, Señor, pero tú le vas a dar sabiduría, Señor, a esos hombres empresarios, a los que están allí, mi amado Rey, en estos mismos momentos. Nosotros rompiendo, Señor, su cerebro allí, viendo cómo lo, Señor, sino que va a venir un tiempo, Señor, de sabiduría de lo alto, Señor, para que puedan reactivar nuevamente sus empresas, para que, Señor, de la economía vuelva a levantarse, Señor, después de que haya ocurrido y pasado, Señor, todo esto nos dará fiesta, vendrán cosechas grandes y mayores, mi amado Rey. Profetizo en el nombre que sobre todo nombre, porque así lo dice su palabra. Estoy profetizando con una palabra que está en la escritura que me dio a través aquel día de Noé, de que salió, no había absolutamente nada, panaderías, empresas, todo había quedado, todo se había quedado, todo había, absolutamente nada, todo empezó de cero, pero empezó a cultivar Noé, reactivó la agricultura, el empezó a brotar. Declaro esta palabra como una palabra profética para tu vida, para las familias, para tu hogar, para tu empresa, para aquel que trabaja y labora en esa empresa, mi amado Rey. Señor, reactivando, Señor, esa económicamente, Señor, la actividad de cada una de ellas, así como lo hiciste con Noé, podamos tener la misma fe, Señor, de que volveremos a empezar, mi amado Rey, se reactivará nuevamente absolutamente todo, Señor. Esta palabra, Señor, y lo profetizo, Señor, en el nombre de Jesús, para que en el mismo cielo, Señor, venga a existencia realmente, Señor, lo que tú vas a hacer con nuestras vidas, Señor, y con todos y a cada uno de ellos, mi amado Dios de los cielos. Empieza a declarar palabra profética, empieza a declararla, porque dice, el mismo Jesús dice, llama las cosas que no son como que fuesen. Llámalas a la existencia. Todo está hecho en el cielo, pero tenemos que llamarlas para que ellas vengan. Aún hay sanidades que están allá en el cielo. Llámalas, vengan y se incorporen a tu vida. Dolores abdominales en el estómago, colon, irritado tal vez, ahora en el nombre de Jesús que empiecen a ser sanados,
llamo las sanidades que están allá arriba en la eternidad, en el mundo espiritual que no vemos, pero porque no vemos no crea que no existen, que están ahí, las llamamos a que existan. Y eso fue lo que dijo Jesús: llama las cosas que no son aún como si ya fuesen. La palabra me dice en Hebreos 11 acerca de la fe, que es la fe, que ahí es emuná, dice, lo que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que existe. Dice, la convicción de lo que no vemos. La convicción, esa es la fe. Creer convencidamente en algo que no ven nuestros ojos, pero que están ahí, pero que van a venir a la existencia. Tal vez tú has clamado por un trabajo, por un buen empleo, por un buen cargo. Tú dices, no lo tienes, estás pidiendo, estás orando por él. Entonces, pero eso no quiere decir que no vaya a venir. Todavía no está, todavía no es, todavía no lo tienes, pero estás diciendo, Señor, dame ese empleo, Señor, dame el trabajo. Te has postulado en muchos lugares, te llaman, te dan el trabajo, te dan el empleo y viene a la existencia. Lo que oraste por muchos días, por mucho tiempo, que todavía no lo tenías, ahora lo tienes. Entonces vino de lo que no se veía, vino de donde no existía todavía, pero se realizó, sí, se realizó. Eso es un ejemplo. Te estoy diciendo, llama las cosas. Todavía no las tienes, todavía no existen, pero llámalas, clámalas, tráelas, porque van a venir de ti y sobre mí. Van a venir, se van a cumplir. Eso es lo que yo te digo. Declara la palabra. Yo estoy declarando una palabra que está en las Escrituras, que después de que bajó Noé del arca no había absolutamente nada. Cultivó, sembró y cosechó. Reactivó la economía donde no había nada. En el desierto Dios les proveyó donde no había nada. Yo estoy declarando esa palabra. Se reactivarán todas las cosas, se reactivarán la economía. Sí, pero ahorita clamemos por nuestros gobernantes, clamemos por las familias, por los hogares, que haya vida, sanidad, salud en tu familia. Eso es lo primordial, porque lo primero que hizo, lo que salvaguardó Dios cuando le dio el diseño del arca a Noé, pensó en quién, en el ser vivo, en el ser humano, primero en la familia de Noé, su familia, la que entró, y luego en los seres, en los animales, los preservó. Lo primero, él no echó, bueno, echen la panadería, no, echen la fábrica de esto, echen la fábrica de lo otro, no, en la familia y en los seres vivos, en los animales. Él en eso pensó, en parar. No se preocupó, no dijo, echen todo el oro que tengan, toda la plata, todo el dinero que tengan, acumúlenlo, guárdenlo. Noé, que eso le va a servir. Cuando bajaron del arca no había absolutamente. ¿Para qué iba a servir el dinero? ¿A quién comprar? ¿A dónde comprar? Dios pensó en lo primordial, lo primero. ¿Sabe qué fue lo primero? En el bienestar de la familia de Noé, en preservar las vidas de los animales y en las semillas que iban a ser sembradas para reactivar la economía. En ese orden, lo primordial, tu familia, lo primordial, tu hogar. Ya Dios se encargará de reactivarlo. Yo sé que así va a ocurrir. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos el día de mañana con el número 2 de ayuno.